Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro de mis vídeos. Y bueno, hay un dicho que dice que rectificar es de sabios. Y es lo que a mí me ha tocado hacer en el día de hoy, que es lo que os vengo a mostrar. Tengo la suerte de que en este vídeo os voy a presentar un nuevo colaborador del canal. Veréis, si echamos unos pocos vídeos atrás, veréis que en estos meses yo he tenido la oportunidad de vinilar dos motos, que realmente son tres, que la primera fue la BMW F900 GS de Dark Rider, de Carlos, de mi amigo Carlos. Seguidamente vinilé la KTM 1290 de mi amigo Ricky, una moto que realmente quedó muy bien. Y esto no os lo voy a negar, a mí me llevó a decidirme de una vez por todas a vinilar mi moto, porque tenía muchas ganas y porque quería hacerlo. ¿Qué pasa? Que cometí el error. Digamos, lo primero que valoré de ese vinilo fue el precio y me fui pues a un distribuidor cercano a mi domicilio en el que, bueno, le encargué unos vinilos con una serie de detalles y tal y que cual y los puse. ¿Os habéis dado cuenta? A lo mejor en algunas publicaciones habéis visto de refilón que la moto estaba vinilada, pero yo no os la mostré. Y sinceramente no os la mostré porque no estaba satisfecho con el resultado. No me gustó la calidad de estos vinilos, no me gustó cómo quedó la moto y lo que os digo es que no... ¿Sabéis cuando algo no os encaja? Pues yo estaba igual. Que bueno, que sí, pero no. Y esto pues me llevó a investigar un poquito más profundamente y a entender por qué vinilamos la moto. Hay dos motivos, creo, principalmente. Y esto siempre, como siempre, os hablo desde mi punto de vista. Hay dos motivos. Nosotros vinilamos la moto, creo, en primer lugar, o creo que debería ser la lógica, por protección. Nosotros hacemos off-road con la moto y cuando salimos a la montaña es muy fácil, aunque tengas una moto nueva y aunque tú vayas con mucho cuidado, pero el roce de las ramas, si montas alforjas, el roce de estas alforjas, el uso off-road, el subirte y bajarte de la moto con las motos de enduro, pues hace que la moto en tres salidas parece que viene de la batalla de las Termópilas. ¿Y qué ocurre? Que si tú instalas unos vinilos de protección vas a conseguir, en primer lugar, salvaguardar el buen estado de tus plásticas y en el momento que tú quieras vender la moto, o bien la vendes con los vinilos de protección, que es un plus añadido, o bien lo retiras y la moto te quedará perfecta como el primer día. En segundo lugar está el tema estético, porque puede ocurrir para gustos colores, y esto ya además es ya muy particular, que tú te guste mucho cómo está tu moto y decidas simplemente poner unos vinilos de protección, o bien que digas, no, oye, yo quiero darle un toquecito personal y quiero unos colores tal, y entonces eliges entre una serie, pues entre el abanico de posibilidades que te puede dar una firma, como la que os estoy hablando ahora, y le das ese toquecito personal y además tendrás protección y personalización, ¿no? Bien, ¿qué ocurrió? Pues que los vinilos que yo puse, pues como os digo, no me gustaba cómo había quedado, no les estaba viendo el sentido y me llevó a investigar. Y haciendo esta investigación me llevó a llamar a la puerta de Uniracing. Estoy súper contento porque Uniracing se ha convertido en uno de los colaboradores del canal. Ahora mismo, ya os digo, yo no es que quiera hablar ni mal de unos ni muy bien de otros, pero considero, y seguro que estaréis de acuerdo conmigo, que hay calidades y calidades en todo tipo de productos y en el caso de los vinilos no es una excepción. Veréis, la conversación con Uniracing me invitaron primeramente a pasar una mañana en las instalaciones de Argentona, digamos, en el headquarters, ¿no? En la central de Uniracing. Tuve la oportunidad de ver de primera mano cómo es el proceso del trabajo del vinilo. Bueno, yo salí que me explotaba la cabeza porque no me daba tiempo a asimilar todo lo que estaba viendo y aprendiendo, y digamos que se nota ahí la diferencia entre, bueno, una gran empresa que se dedica a hacer los vinilos para marcas como KTM, como Rieju, como Honda. O sea, si firmas principales le encargan los vinilos a esta empresa, será por algo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que nos dimos la mano y ahora voy a revinilar mi moto con productos Uniracing. ¿Qué ha pasado? Que yo me he puesto a retirar mis vinilos antiguos y llevo una mañana entera para retirar los vinilos. Lo que es la pegatina la he retirado muy fácil. El problema que tengo es que toda la moto se me ha quedado con una capa de pegamento. Me estoy quedando sin pulgares de tanto tirar y tirar y tirar. Voy a ver si acabo de retirar toda esta cantidad de pegamento que tengo en la moto y me voy a disponer a vinilar, en primer lugar, el vinilo de protección, cómo queda mi moto, y os hablaré más extensamente de las características de este vinilo, y en segunda instancia os pondré un vinilo personalizado para que podáis verlo vosotros mismos y valorar cuál es el que os podría encajar mejor a vosotros. Así que vamos al lío. Veréis, vamos a empezar colocando unos vinilos de protección. Los vinilos de protección es un vinilo transparente que no compromete en absoluto los colores de tu moto. O sea que si a ti te gusta cómo ha salido la moto de origen, pues con este vinilo lo que vas a conseguir es que el estado original de tu moto lo vas a preservar en el tiempo, porque este vinilo va a protegerlo de rozaduras, de barro, de caídas, de todo tipo. Bueno, si tienes una caída muy gorda, no, pero si tienes una caída muy gorda, siempre puedes cambiar la parte afectada y chimpum. Mirad, el vinilo de protección es un kit que, mirad, este se
sería la parte frontal, que son los protectores de horquilla, las barras de la horquilla, el guardabarros y la parte delantera de la cúpula. Para seguir con lo que serían las tapas laterales delanteras y digamos la parte alta del depósito. A su vez tenemos las tapas traseras y la parte del colín y, como no, ya lo que sería el protector del depósito propiamente dicho, que en este caso lo tenemos así en un color azulón bastante guapo. Viene el protector del depósito y la parte del basculante. A mí me mola mucho. Así que vamos a empezar por aquí. Luego continuaremos con uno de los vinilos que tienen en su página web, uno de los colores que podéis elegir. Tienen alguno que otro, pero tienen una serie de diseños, de diferentes diseños, para encontrar el que más te agrade y darle un toque diferente a tu moto. A mí me han enviado este. Y bueno, lo pondremos más tarde. Primero vamos a poner los vinilos de protección y os lo voy enseñando. Mirad una curiosidad. He abierto este para que veáis. Este sería el protector del guardabarros delantero. Estoy acariciando con las uñas. Bueno, ahora os pondré una imagen superpuesta. Este es el material patentado que tiene Uniracing para sus vinilos. Se llama Grastec. Es una especie de panel de abeja muy pequeño que es muy agradable al tacto, y esto lo que hace es que le da esa resistencia, esa extra resistencia al vinilo, de manera de que, bueno, en los roces, subirnos y bajarnos de la moto con las botas de enduro, cuando ponemos las alforjas laterales, cuando, en fin, cuando vamos pilotando y las ramas nos van dando, pues esto va a proteger del todo las plásticas de tu moto. Así que vamos a montarlos y os voy diciendo sobre la marcha. Bueno, voy a empezar a instalar la pieza del colín y ya veréis que es muy sencillo. Voy a explicaros, a diferencia de lo que habíais visto en otros vídeos míos, cómo se instala este vinilo y veréis que hasta un niño podría instalarlo. Lo primero, la moto bien limpia, ya sabéis, manos bien limpias, y vamos a limpiar la zona con un poquito de alcohol. Alcohol de 96 de compréis en una farmacia mismo. Limpiamos bien la zona que vamos a poner el vinilo. Esto lo vamos a hacer pues porque como yo acabo de venir, por ejemplo, de lavar la moto, pues siempre meten productos, ceras y cositas así para que la moto pues brille más. Entonces lo que tenemos que conseguir ahora es que esté la pieza totalmente limpia. Como veis, el alcohol se seca enseguida. Cogemos la pieza, la presentamos como va a quedar, y en este caso ya os digo, levantamos una esquinita y con una esquinita levantada lo presentamos. Digamos que irá así, y ahora lo podemos hacer con los dedos, vamos dándole pues la forma. Yo me voy a ayudar de una espátula, que para eso la tengo, y voy a ir empujando el vinilo. De esta manera pues vamos a evitar que salgan burbujas y salgan cositas. Me mola mucho ver cómo los orificios de los tornillos van encajando perfectamente sin ningún tipo, vamos, de variación ni nada, encaja perfecto. Las pequeñas burbujas que podáis ver, las podéis mover, pero no os preocupéis que este tipo de vinilo, estas burbujas en el momento que le da el sol y le da un poquito el calor y demás, desaparecen. Grastec, Graphene Skin Technology. Sus principales características son una resistencia excepcional contra arañazos, instalación rápida y sencilla sin complicaciones. Podrás corregir la colocación del vinilo si te equivocas, sin miedo a que este se dañe y deje residuos de adhesivo. Resistente a impactos y golpes, manteniendo tu moto protegida en uso extremo, como roces con maletas o golpes con tus botas de enduro. Resistencia a los rayos ultravioleta del sol, evitando la decoloración y manteniendo el buen aspecto de tu moto a largo plazo. Y por último, todo el proceso de fabricación es realizado en Barcelona, bajo los estándares más exigentes de calidad y diseño. Salimos a rodar y, como diría Siniwan, el guionista quiso que preparáramos estos vinilos de forma extrema. Lo que pasó lo vamos a dejar para otro vídeo, pero os aseguro que estos vinilos pasaron la prueba de resistencia con nota.
Bueno, cuando esta mañana he decidido salir a rodar para probar los vinilos, no entraba en mis planes, ni muchísimo menos, la liada que acabo de tener. He perdido toda la mañana, suerte que ha venido mi amigo Ricky a ayudarme, para eso están los amigos. Y ni de lejos, mi idea era hacer ese tipo de trato al vinilo de protección. Creo que queda patente, creo que queda demostrado que proteger, protege. Ahora bien, proteger contra las estupideces no protege, eso ya os lo digo. Ahora ya voy a ir a por una Coca-Cola y una sonrisa y me voy a ir a mi casa a editar y a preparar este vídeo para vosotros. De verdad, qué liada de verdad. Ya sabéis que antes de hablar de un producto me gusta probarlo en profundidad para dar mi opinión sincera y sin tapujos. En esta ocasión puedo afirmar sin ningún tipo de duda que la calidad y la resistencia de estos vinilos no tienen rival. Gracias Uniracing por darme la oportunidad de probar este material de primera mano. Próximamente os enseñaré más cosas relacionadas con el trabajo conjunto con Uniracing. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos próximamente.